¿Cuál es el sistema operativo que presenta el mejor rendimiento? Esta es una pregunta que se ha realizado incontables veces. En esta ocasión, vamos a intentar esclarecer un poco esa duda, comparando los sistemas operativos Windows y Linux, mismos que cuentan con muchos defensores y muchos detractores. Por lo que, basados en un metaanálisis y revisando algunos artículos sobre el tema, vamos a juzgarlos de forma imparcial. Nosotros somos Isaías Iñaki Membrilla Ramos y Jocelyn Miramón Pérez, y vamos a realizar una comparación de rendimiento de ejecución de tareas en distintos sistemas operativos. Vamos a revisar cómo el planificador de tareas afecta el rendimiento en cada sistema operativo, qué tipo de pruebas de rendimiento se utilizaron en los estudios recolectados, qué sistemas operativos son los más eficientes para la renderización de videos y qué sistema operativo tiene mejor rendimiento para sistemas de servidores en red. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Quién nos dará el poder divino para poder determinarlo? Bueno, ni tan divino. En noviembre de 2024 se publica Comparación de rendimiento de ejecución de tareas en distintos sistemas operativos, una revisión sistemática por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Imaginemos que queremos responder una pregunta específica sobre un tema, pero un tema choncho. ¿Cuántos papers tendremos que consultar para tener una respuesta válida y sólida? En realidad, más de uno tendrá que ser, pero si queremos realmente responderla con información variada, actualizada y respaldada científicamente, podemos aplicar una revisión sistemática. Esta consiste en resumir y analizar evidencia respecto a la pregunta específica planteada con anterioridad usando una metodología exhaustiva. La evidencia pueden ser papers, artículos científicos, tesis, publicaciones indexadas, entre otros, de organizaciones como lo sería la IEEE. Dentro de las revisiones sistemáticas existen tanto cualitativas como cuantitativas, pero las de nuestro interés son las cuantitativas o los metaanálisis que permiten obtener resultados puntuales en un solo valor numérico, representando así el más alto nivel de evidencia cuando se realiza de forma adecuada. Suena a matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Todo suena muy bien, pero ¿qué significa hacerlo de forma adecuada? Idealmente implica que los resultados de toda la evidencia analizada hayan tenido pruebas rigurosas y que estén libres de sesgos, dependiendo del campo académico del que estemos hablando. Para lograr esto es necesario seguir un protocolo, una guía que proporcione las herramientas adecuadas para llevar a cabo el proceso correctamente. Nosotros hablaremos de Prisma 2020, sucesora de Prisma 2009, que a diferencia de esta incorpora diversos cambios diseñados para mejorar la implementación de sus ítems. Recordemos muy bien esta palabra. El protocolo Prisma, por sus siglas en inglés, Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, se emplea para presentar revisiones sistemáticas de forma transparente, detallando qué hicieron los autores, por qué lo hicieron, cómo lo llevaron a cabo y cuáles fueron sus resultados. Aunque fue desarrollado originalmente para el ámbito de la salud con el objetivo de responder preguntas clínicas, hoy en día se aplica ampliamente a otras áreas como la computación. Como se mencionó, Prisma establece una serie de ítems que deben cumplirse durante el desarrollo de la revisión. La correcta aplicación de estos ítems permite identificar, definir y justificar cada uno de los pasos realizados, desde la obtención de la evidencia, pasando por su filtrado, hasta el análisis de los hallazgos de cada artículo. Esto contribuye a minimizar el sesgo, evitar el uso de fuentes no confiables. Por eso preferimos que sea como de instituciones con alto renombre, reducir la incertidumbre y garantizar que la información se mantenga dentro del alcance definido. Por lo que en esta presentación responderemos qué sistema operativo es mejor en cuanto al rendimiento de la ejecución de sus tareas. Esto se hará mediante los resultados del metaanálisis obtenidos con el protocolo Prisma, además de revisar los artículos analizados por esta revisión sistemática. ¿Cómo el planificador de tareas afecta el rendimiento en cada sistema operativo? Con base en los artículos analizados en el metaanálisis, los sistemas operativos se ven influenciados por el planificador de tareas en la optimización del tiempo, la elección de prioridades, la rapidez en la ejecución de tareas y la designación de hilos. Pero, ¿cuáles son estas diferencias que afectan el rendimiento? En primer lugar, Linux utiliza el planificador Completely Fair Scheduler, CFS.
el cual utiliza un árbol rojo-negro, que es un árbol binario que tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Un nodo es rojo o es negro. La raíz siempre es negra. Un nodo rojo siempre tendrá hijos negros. Y el número de nodos negros es el mismo en cualquier camino que vaya de la raíz a la hoja. Esto lo podemos ver en el ejemplo cuando en el camino hacia el nodo 2 tenemos dos nodos negros y en el camino hacia el nodo 6 igual tenemos dos nodos negros. Ahora, ¿cómo utiliza CFS este árbol rojo-negro? En él coloca cada tarea ejecutable. Los nodos del árbol se organizan según el valor de vRuntime, el tiempo que un proceso ha pasado en el procesador. Cuando una tarea se vuelve ejecutable, se añade al árbol. Si una tarea en el árbol es interrumpida, se elimina temporalmente. Las tareas con menos tiempo de procesamiento se ubican en el lado izquierdo del árbol. El nodo más a la izquierda tiene el valor mínimo de vRuntime, por lo que el CFS lo considera la tarea con la prioridad más alta. Ahora, ¿qué es esto que acabo de decir? En términos más simples, el vRuntime almacena el tiempo que un proceso ha estado en la CPU. Si un proceso ha corrido por t nanosegundos, su nuevo valor de vRuntime será vRuntime más t. Cuando ocurre una interrupción, se elimina temporalmente este nodo del árbol y se vuelve a agregar con el nuevo valor de vRuntime para acomodarlo dentro del árbol. Después, el CFS selecciona el proceso con el menor vRuntime para poder ejecutarlo, garantizando así que todos los procesos tengan un tiempo justo en la CPU, lo cual justifica su nombre, que es el planificador completamente justo. Por otro lado, Windows utiliza un planificador preventivo basado en prioridades, donde a cada proceso se le asigna una prioridad. El CPU se asigna al proceso con la prioridad más alta y un proceso puede ser interrumpido si llega otro con una prioridad mayor, asegurando que el CPU siempre esté ocupado por la tarea más importante en ese momento. El nivel de prioridad va del 0 al 10, donde el 0 es la prioridad más alta y el 10 es la prioridad más baja. El valor que se da por default es el 7, el cual junto con el 8 son utilizados para tareas en segundo plano, y los valores de prioridad con los niveles 4, 5 y 6 son utilizados para tareas interactivas. Para evaluar la calidad de los resultados de los estudios o de los artículos, es importante entender qué tipos de pruebas se utilizaron para llegar a ellos. El metaanálisis arroja que un 64% de los estudios utilizó pruebas de carga y un 50% utilizó pruebas de estrés. Bajo este contexto, nos es importante definir qué significa benchmark, ya que aparece en la mayoría de estos estudios. Un benchmark es un conjunto de programas de prueba que sirven para medir el rendimiento de un componente concreto o de una computadora en su conjunto o de un sistema mediante la comparación de los tiempos de ejecución, que es un indicador bastante usado. Estos tiempos de ejecución se comparan a otras máquinas, programas o sistemas similares. Comenzando con las pruebas de carga, su objetivo principal es evaluar el rendimiento de un sistema bajo condiciones normales, es decir, ante una carga o tráfico normal de usuarios. Estas pruebas incrementan de forma progresiva hasta alcanzar un límite propuesto, permitiendo observar su comportamiento. Es decir, si los tiempos de respuesta se mantienen dentro de los parámetros que nosotros esperábamos. Además, ayudan a detectar cuellos de botella o posibles fallas de nuestro sistema. Por otro lado, las pruebas de estrés no buscan simular un entorno realista, sino todo lo contrario. Quieren llevar el sistema o el componente al límite. Su proceso es evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas, aplicando cargas muy altas durante un periodo prolongado de tiempo. Estas pruebas permiten conocer la tolerancia, estabilidad estabilidad del sistema y en qué punto éste llega a colapsar.
Para responder esta pregunta de qué sistemas operativos son los más eficientes para renderización de videos, el metaanálisis mostró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos sistemas operativos, entre Linux y Windows. Sin embargo, el estudio titulado Comparison of Interactivity, Performance of Linux CFS and Windows 10 CPU Schedulers utilizó interventions. El objetivo principal de esta herramienta es medir las latencias y fluctuaciones en los planificadores del kernel de Linux bajo diferentes condiciones simuladas, lo que se denomina interactividad. En otras palabras, mide el tiempo de respuesta de una tarea interactiva. Como es nativo de Linux, el estudio hizo un port, adaptó esta herramienta a Windows. De acuerdo con el diagrama, primero se ejecuta una función llamada calibrateLoop que determina cuántos ciclos sin sentido puede ejecutar el sistema en un milisegundo. También tiene las funciones de runLoadChild y runBendChild, que controlan los hilos simulados de carga y tareas interactivas respectivamente, mientras que la función timeKeepingThread mide el tiempo que tarda en ser planificada una tarea interactiva. A pesar de que el estudio no muestra tal cual cómo se hicieron las pruebas, nos permite darnos una idea de cómo se hacen estas pruebas de carga. Eh, los resultados que se obtuvieron es que Linux muestra un mejor rendimiento interactivo en la mayoría de los escenarios, sobre todo en tareas ligeras como audio y video. Pero para las tareas como X-Window y Gaming, Windows 10 presenta mejor rendimiento bajo cargas pesadas. La última pregunta que aborda el metaanálisis es, ¿qué sistema operativo tiene mejor rendimiento para sistemas de servidores en red? A lo cual se concluyó que es Linux, ya que un 70% de los artículos analizados lo encontraba como el más eficiente. Nos vamos a centrar en uno de estos artículos, el cual es Análisis comparativo del rendimiento de servicios de red en plataformas Windows y Linux, en el cual, para realizar estas comparaciones, se utilizaron pruebas de carga en los servicios más importantes o más utilizados, los cuales fueron la asignación de direcciones IP mediante DHCP, la búsqueda de resolución de nombres de dominio en un servidor DNS, el acceso y transferencia de archivos mediante el protocolo Samba, la conexión y autenticación a través de SSH y el acceso a un sitio web hospedado en un servidor Apache. Se realizaron un total de 15 pruebas en Windows Server, Ubuntu Server y Linux Ubuntu. Como podemos ver en la tabla, viene la prueba, la descripción, las peticiones que se realizaron y la concurrencia. En la siguiente tabla se muestran los recursos utilizados por los sistemas operativos. En el caso de la memoria RAM, fue más utilizada por Windows y el que menos utilizó fue Linux. En el uso de CPU, fue más utilizado por Ubuntu y Windows y Linux tuvieron un uso muy parecido. La estabilidad fue mejor en Ubuntu. La memoria caché también la podemos ver en esta tabla y el uso de red. Para concluir el video haremos un recuento. Sí, el planificador de tareas tiene un rol innegable en el desempeño de nuestros sistemas operativos. Por eso muchos autores argumentan que Linux tiene un mejor desempeño respecto a Windows. En el caso de la renderización de video, no hay diferencias tan significativas, pero en situaciones de sobrecarga, Windows presenta menor latencia, por lo cual tiene un mejor rendimiento. En cuanto al uso de servidores, Linux destaca abismalmente, pero hay que considerar factores también como el uso empresarial, a quién está dirigido, o bueno, más bien, ajá, quién va a ser tu usuario, entre otras cosas. A lo que nos lleva a preguntar, ¿qué sistema es mejor de acuerdo a todo lo que ya abordamos? Bueno, depende. Lamento que esa sea la respuesta. Depende para quién y qué. Lo que observamos de las revisiones sistemáticas es que sobre todas las cosas tienes que tener un criterio. Tienes que analizar de dónde se obtuvo esa información, si son bases confiables, la posición del autor y qué tan rigurosamente se siguió el protocolo. En este caso no consideramos que se siguió
de la forma más adecuada, ya que omitieron ítems que propone el protocolo, como lo fue evaluar el sesgo de cada uno de los estudios. Por ejemplo, nosotros encontramos que que algunas pruebas se realizaron únicamente en entornos nativos de Linux o de Windows, lo cual pues sí puede influir directamente en los resultados obtenidos. Esto ha sido todo por nuestra parte, les agradecemos su atención, recuerden ser siempre críticos y escoger su sistema operativo de acuerdo al dominio y la tarea que van a ejecutar.